No estás preso en la civilización porque ésta sea tan poderosa, aunque indudablemente lo es. Estás preso en ella por tus decisiones dentro de sus confines. Aunque su estructura parece infranqueable, su verdadero dominio radica no en la fuerza que ejerce sobre ti, sino en las elecciones que has hecho en su interior. La civilización es un orden que has aceptado. Si en algún momento realmente hubieras querido liberarte, lo habrías logrado. Pero si eres franco, la respuesta no es tan simple. Preferiste la seguridad ilusoria de la prisión antes que la incertidumbre del viento libre. Es un desafío admitir que las cadenas que nos atan no son externas, sino internas, un reflejo de nuestros propios temores y deseos. El confort y la previsibilidad que la civilización ofrece se han vuelto una trampa autoimpuesta. Y la libertad, es esa vasta y desconocida extensión que tanto anhelamos, se ha convertido en una opción aterradora, tan vasta que apenas podemos comprenderla. Este dilema no es nuevo, ha sido debatido y explorado a lo largo de la historia humana, desde el místico que se retira al desierto hasta el filósofo que reflexiona sobre la naturaleza de la libertad. Y sin embargo, la mayoría de las personas eligen seguir siendo prisioneros, no de una sociedad omnipotente, sino de sus propias decisiones. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Siddhartha Gautama, quien, al nacer en la opulencia de un reino, tenía a su disposición todos los lujos y comodidades de la civilización. Sin embargo, decidió abandonarlo todo, no porque el mundo en que vivía fuera una prisión en sí mismo, sino porque comprendió que el verdadero encarcelamiento provenía de sus apegos, de las cadenas invisibles que la civilización había tejido en su mente y corazón. Su despertar no fue el resultado de rebelarse contra el mundo externo, sino de liberarse internamente. Cuando dejó atrás el reino, no estaba escapando de una prisión física, sino de la ilusión de seguridad que éste representaba. El viento libre siempre había estado a su alcance, pero solo pudo experimentarlo cuando decidió soltar lo que lo retenía. Este concepto de libertad y elección está intrínsecamente ligado a la práctica de la meditación pranayama. En la observación consciente de la respiración, uno descubre el flujo natural de la vida, un flujo que no está limitado por las estructuras de la civilización. Al observar cómo el aire entra y sale de los pulmones, sin esfuerzo y sin control, uno empieza a darse cuenta de que la libertad no es algo que se busca fuera, sino algo que se experimenta dentro. Pranayama no es solo una técnica meditativa, es un recordatorio constante de que la verdadera prisión es nuestra incapacidad de estar presentes con lo que es, de ser testigos del movimiento natural de la vida sin interferir, sin intentar manipularlo para encajar en las expectativas de una sociedad que nos aprisiona. Imagina por un momento a un hombre que camina por las calles de una gran ciudad rodeado de rascacielos, automóviles y la constante agitación de la vida urbana. Aunque parece libre, su mente está atrapada en un ciclo interminable de preocupaciones, su carrera, su reputación, sus bienes materiales. Ha decidido, inconscientemente, priorizar estas cosas sobre su propia libertad. Incluso cuando tiene momentos de ocio no puede desconectar. Está constantemente conectado a su teléfono, preocupado por lo que los demás piensan, atrapado en una prisión invisible de expectativas. Sin embargo, si se detuviera un momento y comenzara a observar su respiración, tal como enseña Pranayama, comenzaría a darse cuenta de que la verdadera libertad no tiene nada que ver con las circunstancias externas. La respiración, en su simplicidad, le recordaría que el viento libre ha estado siempre allí, esperando a que lo sienta. Este hombre podría tomar decisiones diferentes en su vida diaria, pero no lo hace porque, al igual que la mayoría, teme lo desconocido. La civilización le ofrece un camino predecible, aunque limitado, y prefiere la comodidad de esa previsibilidad a la incertidumbre de una verdadera libertad. La civilización, con todas sus maravillas tecnológicas y logros culturales, ha construido una red compleja de normas y expectativas que parecen proporcionar seguridad. Pero esa seguridad es una ilusión. La verdadera seguridad no proviene de la adherencia a las reglas de la sociedad, sino de la capacidad de estar en paz con uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. La psicología moderna nos ofrece otro ejemplo poderoso. Muchos estudios han demostrado que las personas que se sienten atrapadas en sus trabajos, relaciones o rutinas diarias no necesariamente están encerradas en esas situaciones por falta de opciones.
En muchos casos, el problema es que han tomado la decisión, consciente o inconscientemente, de mantenerse dentro de esos límites porque el cambio les asusta. El miedo a lo desconocido es una de las fuerzas más poderosas que mantiene a las personas dentro de las prisiones autoimpuestas de la civilización. La libertad, aunque deseada, implica un grado de responsabilidad y vulnerabilidad que muchos no están dispuestos a asumir. Es revelador observar cómo algunas de las figuras más inspiradoras de la historia eligieron el camino menos transitado, enfrentando la incomodidad del cambio y la incertidumbre. Nelson Mandela, por ejemplo, pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid. Sin embargo, incluso en esa celda física, su espíritu era libre. No fue la estructura de la civilización la que lo aprisionó, sino las decisiones del gobierno en el poder. Pero Mandela no permitió que esa prisión determinara su estado interno. Su decisión de mantenerse firme en sus principios, incluso en las condiciones más adversas, es un testimonio de cómo la libertad verdadera proviene de las decisiones que tomamos dentro de cualquier circunstancia. Lo mismo puede decirse de los monjes tibetanos que tras la invasión china se vieron forzados a abandonar sus monasterios y su modo de vida tradicional. Algunos de ellos fueron encarcelados, pero como Mandela no permitieron que su encarcelamiento externo definiera su libertad interna. En cambio, utilizaron la meditación, una herramienta similar a la práctica de pranayama, para permanecer conectados con su esencia más profunda, recordando que la verdadera libertad no puede ser limitada por las barreras físicas. Las prisiones de la civilización no siempre son obvias. A veces se presentan en la forma de compromisos que hacemos diariamente, compromisos con la conformidad, con las expectativas sociales, con el deseo de control y seguridad. Estos compromisos son lo que nos mantiene dentro de las paredes invisibles de la civilización. En cada elección que hacemos, ya sea grande o pequeña, reforzamos esas paredes o comenzamos a desmantelarlas. La pregunta fundamental no es si podemos liberarnos de la civilización, sino si estamos dispuestos a hacerlo. Porque la verdad es que siempre hemos tenido la opción de salir al viento libre. El viento libre, en este contexto, representa la conexión con la esencia más pura de la vida, sin las ataduras del ego, las expectativas y los miedos que nos impone la civilización. Es la misma conexión que se busca en la práctica de la meditación pranayama, cuando uno simplemente observa el fluir de la vida en la respiración, sin interferencias, sin tratar de controlarla, sin expectativas.